El 24 de enero de 2014, Miriam recibió una llamada demandando $2.000 para liberar a su hija. Pagó el rescate, pero nunca la volvió a ver. Determinada, ideó un plan y con él capturó a 10 miembros del cártel buscando justicia por su cuenta. Esta es la historia de Miriam Rodríguez, la activista mexicana que desafió al cártel de los Zetas. Si quieres saber todos los detalles de esta escalofriante historia, quédate hasta el final de este video y lo averiguarás. Al principio de una pesadilla, un grupo de hombres emerge de un edificio y sube a una camioneta Lobo con cristales polarizados. Alguno de ellos portaba rifles AK-47. Arrancan el vehículo y aceleran rápidamente, dejando marcas de neumáticos en el suelo mientras se dirigen hacia la carretera de San Fernando en Tamaulipas, México, discutiendo hacerlo rápido. De repente, una silueta se hace visible en el camino. Es una mujer joven. Los hombres reducen la velocidad y apagan las luces de la camioneta. 2 de ellos la atrapan antes de que pueda empezar a correr. Inmovilizan su cuerpo y le tapan la boca. La levantan hacia la camioneta, cierran las puertas y vuelven a acelerar. El lugar está desierto y esta situación pasa inadvertida. Esta es la operación cotidiana del cártel de los Zetas, una de muchas historias, pero su desenlace desatará un relato extraordinario. El 23 de marzo de 2014 en San Fernando, Tamaulipas, el teléfono de Miriam Rodríguez suena. Es un número desconocido. Con cierta vacilación, toma el teléfono, responde y su mirada se posa en la ventana de su hogar. Su mirada se pierde por un momento y su rostro cambia de expresión. Miedo y angustia se manifiestan. La llamada es breve, tal vez 2 minutos, el mensaje claro. Tomamos a tu hija y queremos un rescate de $2.000. Antes de que termine la llamada, alguien del otro lado de la línea llama a Sama, seguido por el tono de desconexión del teléfono. Miriam entra en un estado de pánico y comienza de inmediato a pedir ayuda, pero su caso se convierte en uno de los tantos casos de desapariciones que ocurren en México. La única alternativa es encontrar dinero para asegurar el rescate de su hija en 2014. Durante este periodo, los Zetas, una organización criminal mexicana, estuvieron implicados en un conflicto contra el Cártel del Golfo, otro grupo delictivo con el que habían mantenido relaciones comerciales previas. Durante ese periodo, el municipio de San Fernando se convirtió en blanco de esa disputa, donde personas inocentes perdieron la vida y los saqueos y extorsiones se volvieron habituales, ya sea para financiar el enfrentamiento, infundir terror en la población o incluso por entretenimiento de estos grupos. Con la esperanza de recuperar a su hija de 20 años, Miriam Rodríguez y su esposo juntaron el dinero requerido, siguieron las instrucciones y lo dejaron cerca del centro de salud local. El acuerdo se cerró con el sepelio de la joven en el camposanto de la zona. Sin embargo, pasaron días y semanas sin que volvieran a ver a su hija. Después del pago inicial, más individuos se comunicaron con Miriam solicitando más dinero a cambio de la liberación de su hija. Con el transcurso del tiempo, Miriam empezó a perder la esperanza, pero mantener la calma resultaba difícil cuando desconocía si su hija regresaría a casa. A pesar de ello, la resignación se apoderó de su mente. Una mañana, en casa de su hija, una mujer llamada Mayasalia le aseguró que Karen nunca volvería y probablemente estaba muerta. Más adelante, la verdad saldría a la luz, confirmando el asesinato de su hija poco después de ser secuestrada. Llena de rabia, tristeza y resentimiento, Miriam decidió buscar justicia por sus propias manos y empezó a trazar un plan meticuloso para ubicar a los criminales implicados y garantizar su arresto. Su única pista era una persona apodada Sama. El camino hacia la justicia, ese nombre resonaba constantemente en su mente. Sin embargo, ¿cómo podría encontrar a una persona con ese nombre entre millones de mexicanos? Melancólica y llena de ira, Miriam revisaba constantemente el perfil de Facebook de su hija asesinada, imaginándose atravesar ese tormento. Tras conocer el destino de su hija y lidiar con la sensación de tiempo estancado que mostraba su red social cuando aún estaba viva. Navegando por esa plataforma, encontró una foto etiquetada con el mismo nombre, Sama.
Reconociendo el nombre, identificó la ubicación: una heladería en Ciudad Victoria, una ciudad a 2 horas de San Fernando. La fotografía mostraba a una joven vestida con el uniforme de dicho establecimiento. Había encontrado el primer paso en su investigación durante semanas. Miriam visitó esa heladería en diferentes momentos y días, aprendiendo gradualmente el horario de la joven y esperando que algún día Sama apareciera en ese lugar. En un día de suerte, apareció en la ubicación y Miriam finalmente consiguió la dirección de su residencia privada. Después de seguirlos directamente, sin embargo, la policía solo intervendría una vez que tuvieran información más concreta, como el nombre real de esa persona y cualquier otro detalle que demostrara su criminalidad. Así es como comenzó una de las luchas de transformaciones físicas de Miriam, ya que buscaba cambiar su apariencia física y no ser fácilmente reconocible para acercarse a Sama y recopilar más información. Se tiñó el cabello de rojo, recuperó un uniforme de un puesto anterior que tenía en el Ministerio de Salud, usó una tarjeta de identificación que pudiera pasar como legítima ante los ojos de otros y comenzó a realizar una serie de supuestas encuestas de vivienda en un vecindario. Obtuvo detalles básicos sobre Sama. Armada con un archivo que contenía fotografías, datos, direcciones y números de teléfono, Miriam se acercó a las diversas autoridades municipales, pero ninguno de ellos mostró interés. Puede parecer increíble y ridículo, pero Miriam constantemente se encontraba con un no como respuesta de las fuentes. Sin embargo, un oficial se compadeció de su caso y comenzó a ayudarla. Después de algún tiempo, finalmente se emitió una orden de arresto para Sama, pero ya había escapado. Sintiéndose impotente pero llena además de enojo, Miriam no abandonó su trabajo con recursos limitados y, comenzando desde cero, continuó sus esfuerzos para localizar al fugitivo. Frecuentemente se dice que todos eventualmente reciben lo que merecen en función de sus acciones. El 15 de septiembre se celebra en México como el Día de la Independencia. Tenía un negocio de prendas de vestir, sombreros y botas en Ciudad Victoria. Justo antes de cerrar, el hijo de Miriam, Luis, notó a un joven examinando su mercancía sin acercarse demasiado. Luis observó más de cerca. Se movió desde diferentes ángulos y se dio cuenta de que era sospechoso sin demora, pero manteniendo la calma. La familia de Miriam contactó a la policía y finalmente fue detenido. En ese momento, una puerta se abrió en la investigación de Miriam, ya que durante el interrogatorio policial reveló los nombres y ubicaciones de otros hombres involucrados en el secuestro y asesinato de Karen. Esto permitió que Miriam continuara y contemplara los detalles de su trabajo para ver a estos hombres arrestados y lograr su justicia por su hija. Reconstruyendo vidas cotidianas, Miriam se despide de un joven alto de piel oscura en el mercado de San Fernando. Acaba de anotar una dirección específica en un pequeño cuaderno, el mismo cuaderno donde ha registrado todo tipo de datos para su investigación. Nombres, números de teléfono y horarios de trabajo de las personas involucradas en el asesinato de su hija. Información invaluable para lograr su propósito. Mientras se dirige hacia una salida, su mano izquierda sostiene una pistola oculta en su gabardina. Aparentemente despreocupada, nadie sospecharía de una mujer de 55 años y su plan de capturar a los criminales. Miriam ha descubierto que uno de estos hombres ha dejado su participación en el tráfico de drogas y ahora vende flores. Ella ha estado investigando este asunto. El joven del que se despidió en el mercado es un pariente suyo a quien podría contactar después de hablar con más personas, reuniendo sin saberlo todos los posibles detalles para saber cuándo y dónde localizar al hombre implicado en el asesinato de su hija durante los últimos 3 años. Miriam se ha dedicado a seguir el rastro de todas las personas involucradas en el delito. Hasta ahora, la mitad de ellos han sido arrestados gracias a sus acciones. Su objetivo es alcanzar la justicia y tener tranquilidad, solo cuando estos individuos paguen por sus crímenes. Son las 7 de la tarde y Miriam se dirige hacia el lugar indicado. En esta ocasión, ha usado un sombrero, una bufanda y una chaqueta para modificar su apariencia y evitar ser reconocida fácilmente mientras buscaba a la persona vinculada con el asesinato de su hija.
se percató de que la persona estaba más adelante vendiendo otros productos. Se le aproximó y el hombre reconoció a Miriam, pero fue apresado por ella, quien lo derribó rápidamente sin sacar la pistola de su gabardina. Miriam amenazó al hombre diciendo: «Si te mueves, te mataré aquí mismo». El hombre quedó paralizado y poco después llegó la policía y lo arrestaron. De esta forma, Miriam ha encontrado a los asesinos de su hija. Algunos de ellos han cortado lazos con el cártel mexicano e intentaron reconstruir sus vidas después de trabajar en este grupo delictivo desde 2014 hasta 2017. Miriam capturó a 10 de estos hombres por sí sola. Su activismo la posicionó como un modelo a seguir para la sociedad, pero al mismo tiempo la colocó en una posición vulnerable al desafiar a la mafia. Su situación la puso en riesgo, sin embargo, nada la detendría en lograr su propósito. La repentina fuga de prisión en marzo de 2017, donde 29 reclusos de la prisión estatal de Ciudad Victoria escaparon a través de un túnel de 40 metros de longitud. 4 de ellos fueron identificados como parte de una organización criminal. Probablemente puedas inferir a qué cártel pertenecían. La cárcel tenía capacidad para 800 presos, pero debido a la elevada tasa de delincuencia, estaba sobrepoblada con 160 reclusos adicionales. La sociedad en general consideró esta falta como una contribución al caos. Después de su fuga, las comunidades de Ciudad Victoria y San Fernando informaron de enfrentamientos en varios lugares, así como de saqueos y robos constantes. Sin embargo, lo más grave estaba por venir. A lo largo de su camino, estos individuos también acabaron con la vida de personas inocentes mientras buscaban venganza contra cualquiera que se les hubiera cruzado en el pasado. Previo a esto, habían llevado al arresto de varios de sus cómplices. Debido a estas circunstancias, Miriam buscó ayuda al gobierno mexicano por temor a ser afectada por individuos vinculados al cártel mexicano. No era un secreto que ella se había dedicado a rastrear a cada persona conectada con su hija y gracias a sus esfuerzos, había logrado capturar a varios de ellos. Buscando justicia por su cuenta, el gobierno le proporcionó un equipo de guardaespaldas que trabajaban para su seguridad día y noche. Sin embargo, en un día simbólico para los mexicanos, el Día de la Madre, Miriam fue tiroteada y asesinada fuera de su casa. Así, su búsqueda de justicia terminó, pero no su legado ni su memoria. Después de su muerte, habiendo capturado a más de la mitad de los involucrados en el asesinato de su hija, Miriam Rodríguez se convirtió en un ícono social en San Fernando y en todo México. Su historia se convirtió en un punto de referencia internacional para varias asociaciones de personas desaparecidas. Sin embargo, buscar justicia tuvo un precio trágico para Miriam y su familia. Las desapariciones en México aumentaron después del gobierno del expresidente Felipe Calderón, del 2011 al 2014, cuando se implementó la estrategia política de la llamada guerra contra las drogas. Esto llevó a numerosos levantamientos y conflictos armados en todo México, evidenciados por disputas y el descubrimiento de muchas fosas clandestinas en todo el país. La razón principal detrás de esta medida fue la realización de que México había pasado de ser un país productor a convertirse en consumidor de drogas, donde la venta y consumo de drogas afectaban a muchos niños y adultos. Muchos mexicanos lamentarían esta decisión y su implementación posterior, las consecuencias mencionadas. La situación en San Fernando no fue una excepción y la impunidad cobró su precio. Eran las 10 de la noche del 10 de mayo de 2017. Miriam llegaba a casa para encontrarse con su esposo. Se había fracturado la pierna persiguiendo a una mujer involucrada en el asesinato de su hija, por lo que cojeaba mientras caminaba y usaba muletas. Una camioneta Nissan estaba estacionada al otro lado. Mientras ella salía cuidadosamente de su vehículo, en el interior había 3 hombres y estaban vinculados al crimen de Karen. Sin decir una palabra, se acercaron a Miriam y antes de que pudiera reaccionar, le dispararon 3 veces y huyeron. Miriam se desplomó y cayó al suelo. Yacía boca abajo en la acera, aferrando una pistola en el bolsillo de su abrigo, que no pudo sacar.
En cuestión de meses, 2 de los culpables fueron detenidos y uno fue abatido. La impunidad prevaleció. Quienes ordenaron el acto permanecieron protegidos por el silencio y el apoyo de otros. La violenta muerte de Miriam provocó indignación en todo México. La impunidad prevaleció sobre la justicia, resaltando los desafíos del gobierno mexicano para lidiar con el crimen organizado. Después de su muerte, el hijo de Miriam buscó encontrar a los culpables, pero incluso él había aprendido la lección. Enfrentar a un cártel criminal no es una tarea fácil.